Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y la palabra de Dios dice que hay que hablar de las grandes maravillas del Señor. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de lo grande que Él es. Para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién fue el autor de un libro de la Biblia que fue eunuco? Lo vamos a ver con versículos. Vamos a ver en Isaías 39, 6 y 7. Isaías 39, 6 y 7. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Está hablando de eunucos. Ahora la otra está en segundo libro de Reyes, capítulo 20. (17 y 18) dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, los primeros que se fueron los jóvenes, y entre esos jóvenes iba Daniel, Azarías, iba Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Entonces quiere decir de que Daniel y sus tres compañeros fueron eunucos. Y haciéndole la pregunta que quién fue el autor de un libro, fue Daniel. Y también dice que yo me imagino que él comprendió todo eso, que él iba a ser eunuco, porque en Daniel 9:2, la segunda parte dice: y habló Jehová al profeta Jeremías que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Bueno, aquí está la parte, la primera que dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años. Es decir, Daniel consultaba las escrituras que había hecho Jeremías. Jeremías está diciendo que iban a estar cautivos por 70 años, y en el libro de Reyes dice que los mancebos iban a ser eunucos, y el libro de Reyes, según los comentaristas, lo escribió Jeremías. Entonces Daniel leía lo que había escrito Jeremías. Antes de empezar este mensaje, por favor, le voy a pedir a hermano Vidal, si fuera tan amable de hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, aquí estamos reunidos, Señor, para exaltar, para bendecir, Señor, tu nombre. Y Señor, ser agradecidos de parte de nuestro corazón, Señor, hacia tu bella y hermosa persona, Señor, porque tú has sido maravilloso, misericordioso con cada uno de nosotros. Te
Gracias por este lugar, gracias por tenernos en este lugar, Señor amado. Ahora, Señor, que tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas. Yo te ruego que le des una bendición de tu Espíritu Santo a mi hermano Roger, Señor amado. Que lo bendigas, que le des palabra sabia en el nombre de Jesús, Señor amado, como tú lo sabes hacer. Bendice, Señor, tus labios, bendice tu Espíritu, y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. Amén. Cuando una de las palabras que me llama mucho la atención en la Biblia es la palabra restauración. Cuando el Señor trabaja con alguien, lo va restaurando por etapas, por pasos. De la misma manera en que el hombre cae en el pecado, cae en 3 etapas. Cuando habla de Acán, dice que Acán vio primero el anatema, luego lo codició y después lo tomó acción. Hay 3 pasos. También el hijo pródigo fue con su papá y le dijo: dame mi parte. El primer paso. El segundo paso dice que se partió, se fue de allí, de la ciudad donde vivía, y como en el tercero dice que desperdició todo lo que tenía, pero gracias a Dios que Él ha provisto en su palabra que nosotros seamos restaurados. Dice que el hijo pródigo, cuando volvió en sí, que estaba en lo más bajo de su pecado, pensó 3 cosas. Primero dijo: me levantaré, iré y le diré. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros buscamos al Señor, Él nos va a restaurar, Él nos va a sacar del pecado en que vivíamos o en que vivimos, depende de la situación, y también lo va a hacer de 3 pasos. Pero yo estaba pensando cómo explicarlo de 3 pasos. Entonces dije yo, si dividimos la iglesia como en el tabernáculo de Moisés, que de aquí para acá era el santuario, el lugar santísimo, donde están ustedes, el lugar santo, y allá la puerta era el atrio. Entonces dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado en 3 etapas. En la primera etapa dice que era cuando iban los jóvenes, los más, por decirle, los más inteligentes, los que a ellos después de cierto tiempo los pusieron como funcionarios. En el segundo dice que se llevaron 11,000 exiliados. En cuenta iba el profeta Ezequiel. Y ya de último dice que se llevaron a los peones y todo para que le fueran a trabajar la tierra y todo en Babilonia, ya a manera de esclavos. Pero hay dos libros que en realidad son uno, que es el libro de Esdras y Nehemías. Lo que relatan esos libros al final es el regreso de Israel hacia de Judá, del pueblo que estaba cautivo. Dice que la historia dice que esa fue la primera vez que cuando ellos regresaron, que a ellos se les llamó judíos, porque en un principio se les llamaba hebreos y desde entonces se les llama judíos. Entonces el libro de Esdras es una continuación del libro primero y segundo de Crónicas, que también lo escribió Esdras. Y estaba leyendo un comentarista que él relata que él cree
él cree que el Salmo 119, por el estilo de escritura que tiene, también fue escrito por Esdras. Entonces, para hacerlo así resumido, el pueblo también regresó se fue cautivo en 3 etapas y regresó en 3 etapas. En la primera etapa dice que después de que Ciro, el rey Ciro, rey de Persia, dio la orden que podían salir de regreso, esa fue una profecía que dio Isaías casi 200 años antes de que naciera el rey Ciro. Y dice que específicamente en la profecía que escribió Isaías menciona el nombre propio Ciro. Entonces él, al ver que su nombre era el que aparecía ahí, fue el que dice que él se sentía agradado de servir al Dios de los judíos. Cuando regresaron en 3 etapas también. La primera etapa dice que salieron con el gobernador Zorobabel. Entonces, lo primero que hicieron, ellos llegaron, se establecieron donde estaba la ciudad destruida, desarmada. Y lo primero que hicieron fue levantar el altar de Jehová. Cuando en Éxodo narra cómo iba a ser el tabernáculo de Moisés, empieza de adentro para afuera. Primero empezó con el lugar santísimo, el lugar santo, y de último los comentarios son para el atrio. Entonces, de la misma manera, cuando ellos regresaron, Zorobabel era gobernador, y él fue el que restauró el templo. Y una de las bases para restablecer el altar, si ponemos el ejemplo de Elías, dice que él también restableció el altar, pero lo primero que hizo fue hizo zanjas, quitó lo que era tierra y puso agua, y puso más agua. Entonces eso nos hace ver que para nosotros tener una reconciliación, lo primero que tenemos es recibir agua, que esa es la palabra de Dios. Y entonces ahí es cuando dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor no está pidiendo otra cosa, que no está pidiendo que si tienes un don, si sabes hablar bien. No, Él lo que está pidiendo es tu corazón. En Apocalipsis dice que Él llama a la puerta y toca. Entonces, cuando toca, dice, lo único que tenés es darme tu corazón, y de lo demás yo me encargo. Entonces, esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue cuando Esdras regresó con un segundo grupo de 17,000 hombres. Y una de las cosas que hizo Zorobabel, primero levantó el altar, y de ahí levantó el templo. Y después del templo dice que él celebró la Pascua. Entonces, a mi entender, y si estoy equivocado, yo sé que después nuestro pastor lo va a decir, si alguien viene y reconcilia de corazón y está bautizado y en las cosas como está, yo creo que está capacitado para tomar Santa Cena.
Después dice que les decía lo de Esdras. ¿Quién era Esdras? Al ver la genealogía de Esdras, él era levita, y da toda su ascendencia hasta llegar a Aarón. Él era hijo de Aarón, él era un levita, y la Biblia aquí dice que él era un escriba y era maestro en la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces aquí el corazón, se lo voy a poner de esta manera: espíritu, alma y cuerpo. Primero vamos a poner el alma, que es el corazón, y eso lo trabajó Dios poniendo su palabra, y ahí nos perdonó. Entonces después aquí es el alma. El alma esa la trabajó Esdras, y dice que Esdras era maestro en la palabra, y que era lo que él hacía, era hablar de la palabra, y dice que ellos tenían, el pueblo hablaba dos idiomas: el judaico, que era el hebreo, y los que habían regresado del exilio hablaban el arameo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Paraban a gente que supiera los dos idiomas, y él hablaba en judaico, Esdras hablaba en hebreo, y los demás les traducían. Y la Biblia dice que les traducían a manera de que todos entendieran. Es decir, que nadie, por barreras del idioma, no podía dejar de atender lo que era la palabra de Dios. Y ahí también hay unos narra de que les llamó la atención a todos, y porque se habían casado con mujeres extranjeras. Pero después, y ya para ir terminando, en el último grupo de gentes que regresó, esos venían liderados por Nehemías. ¿Y quién era Nehemías? En la Biblia, cuando él se está describiendo, está en Nehemías 1:11. Nehemías 1. Dice en el último renglón, dice: porque yo servía de copero al rey. Él ya no da más datos de quién era él, pero indagando que cuáles eran las funciones de un copero en esos tiempos, porque en estos tiempos está el presidente de Estados Unidos y tiene su vicepresidente, y allá en Chile o en El Salvador, donde sea, tienen los mismos. Entonces dan las mismas funciones. Entonces lo mismo que hace un vicepresidente aquí, lo hace allá en América del Sur y en Asia y en Europa. Entonces, leyendo un libro apócrifo, eso no es Biblia, eso es un libro apócrifo, se llama Tobías. Dice que está hablando de alguien que también era copero, y dice: Ahicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Ahicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador y encargado de las finanzas de Sennacherib, rey de Asiria. Entonces, sacando esa comparación de que en estos tiempos los puestos son los mismos, a mi parecer también en ese tiempo Nehemías también fue custodio del rey, administrador
y encargado de las finanzas, es decir, era un ministro que tenía. Porque recuerdo que cuando de niños nos dieron en la escuela dominical, la maestra nos dijo, y Nehemías era copero. Y así puso un dibujito en el pizarrón, donde está Nehemías con una copa a la par del rey. Y dije yo, ¿será que las 8 horas estaba esperando a ver a qué horas el rey quería tomar? Y no es así. Dice que él era un agente importante en el reino. Entonces la función que hizo Nehemías, dice que de noche fue a caminar y su caballo no pudo seguir caminando, porque dice que las murallas, las torres, las puertas, los cerrojos, todo estaba derribado, dice, todo. Entonces sí, pero eso ya es allá afuera, ya es un poquito más allá del espíritu, alma, y eso es allá en el cuerpo. Entonces dice que cuando miramos qué es el muro son las paredes que sirven de contención, que son los que nos cubren. Las torres en esos tiempos dice que desde arriba servían de defensas. Dice que levantó 8 torres en lo que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Entonces eso fue el trabajo de él, levantar la ciudad. Entonces eso también es lo que hace la palabra. Por medio de la palabra él nos está enseñando a cómo levantar los muros, a cómo levantar las puertas, qué es lo que debemos dejar entrar, qué es lo que debemos de dejar salir, qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a ver. Eso es espiritualmente hablando lo que encuentro yo que está relatando allí Esdras y Nehemías. Pero entonces dice que aparte de todo eso, los dos tuvieron oposición, y entre la oposición más férrea que tuvieron, dice que había uno que se llamaba Tobías, el siervo. Y a empezar a indagar quién era Tobías, unas versiones no dicen Tobías el siervo, sino que dicen Tobías el esclavo. Pero si miramos, con esto termino, si miramos de que en Nehemías 13, el último capítulo, ahí el título que tiene dice Reformas finales de Nehemías. Entonces en versículo 1 y 2 está hablando de lo que él hizo, pero en el 3, en el capítulo 13, versículo 4, dice que, y antes de eso el sacerdote Eleazar, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes todas las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Más a todo esto, bueno, entonces dice, en el 8 dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué nos hace entender esto? Que nosotros estamos en un proceso, pero hay veces que ya en el cuerpo estamos trabajando
en el espíritu y en el alma. Estamos viniendo a los cultos y estamos siguiendo el patrón que dice la Biblia, pero al final, ya en el atrio, en las afueras, en el cuerpo, en lo que se ve, dice que si lo ponemos de esa manera, Eleazar, que somos nosotros, emparentamos con Tobías, que es el esclavo, emparentamos con el pecado, emparentamos con lo que no nos trae provecho a nosotros. Y todo lo que nosotros teníamos, Él lo sacó. Y escuchen lo que había en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Antes, dice que ahí se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Pero nosotros, al haber emparentado con el pecado, nos hicimos esclavos también. Y el pecado metió todos sus muebles, metió todo y sacó lo que no era de Dios en nosotros, y Él se metió. Pero gracias a Dios que hay las herramientas, está la palabra que nos hace ver, que nos hace ver que estamos mal, y que nos da las herramientas para que podamos limpiar nuestra casa. Y con esto termino. Si nosotros estamos en ese proceso, no es que nosotros venimos en el mes de enero a la iglesia y el 15 de enero ya estamos igual que todos los hermanos. No. Hazme un favor, léeme Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará estas gentes de delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten contra ti. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que sigamos viniendo, asistiendo a la iglesia, que sigamos escuchando la palabra y que poco a poco vamos a ir cambiando. Eso es para el que está cambiando, pero para el que está adentro, haceme el favor, léeme Éxodo 2:19. Éxodo 2:19. Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Ahí está hablando de Moisés, y él estaba vestido como egipcio, pero en sí él era un israelita. Entonces nosotros, como personas ya maduras, al ver a alguien que está asistiendo a la iglesia y todo, tenemos que ver al hermano como un israelita, como a Moisés. Está vestido como egipcio, pero en sí, su esencia es un israelita. Esto es lo que tengo para ustedes en esta noche, hermanos, y gracias a Dios por sus misericordias.